le hemos dado claro, porque por proyectos ha habido suficientes, creo yo. Intenciones, yo creo que también ha habido. El que sabe de estas cosas es el hoy, lo dejo por yo. Ahora sí, muchas gracias, profesor. Bienvenidos a todos los asistentes a este primer café literario. Es el primero que organizamos y esperamos que no sea el último, que a partir de la experiencia que tengamos esta mañana, pues surja la inquietud de que en posteriores ocasiones nos sigamos reuniendo para continuar, porque el café de hoy, pues a lo mejor apenas es el inicio. Probablemente, no sé, todos deben de tener alguna expectativa, no sé si se vayan a cumplir, pero se trata de lo pronto de apenas preparar la tierra, sembrar la semillita. Con las siguientes sesiones, que yo espero se puedan seguir realizando, seguiremos cultivando esa pequeña planta, ¿verdad?, hasta que dé fruto. Acuérdense que para un proyecto, para cualquier situación se necesita de tiempo, constancia, perseverancia, porque con un solo café literario no vamos a solucionar el problema de la lectura. Con un solo café literario a lo mejor no vamos a poder involucrar a todos aquellos a los que quisiéramos involucrar en este bonito mundo de la lectura. Entonces, para iniciar, primeramente, les tengo una lectura regalada. Es un cuento. Este cuento se llama Las medias de los flamencos. Está en las bibliotecas de escuela o de aula. Por ahí algunas escuelas probablemente cuentan con este material. El autor es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es uruguayo. Entonces, todas sus producciones, pues obviamente tienen mucho que ver con el contexto de Sudamérica. Nos va a mencionar palabras que se utilizan mucho por allá. Vamos a escuchar nombres de lugares, de ciudades, de ríos, que son pues propiamente de algunos países sudamericanos. Entonces, la ventaja de leer a Horacio Quiroga es que sus cuentos son diferentes a los cuentos clásicos que conocemos, a los que a lo mejor estamos acostumbrados. Sus cuentos tienen que ver precisamente con situaciones diferentes, aunque no pierde la magia del cuento y de los personajes fantásticos. En este caso, pues los cuentos de la selva es una antología, un compendio de cuentos de Horacio Quiroga, porque pues tiene muchos cuentos. Hay unos muy estrambóticos, muy extraños, que son así como cuentos para gente adulta, que solamente los adultos a veces podemos entender aquel lenguaje. Sin embargo, los de la selva a mí se me hacen cuentos muy digeribles para los niños desde primero hasta sexto grado y a lo mejor hasta de secundaria, porque aún a pesar del crecimiento de la edad de los niños, estos cuentos tienen algo que les llama la atención. Siempre que puedo y que tengo oportunidad de estar en algún grupo y de poder leerles un cuento, regularmente recurro primero a esto. La mayoría a lo mejor conocen La abeja Aragana, que es uno de los cuentos más famosos que tiene Horacio Quiroga, o más conocidos al menos por nosotros en el contexto en el que nos desenvolvemos. La abeja Aragana, pues, es uno de los cuentos que más se conocen. Ahorita por lo pronto vamos a preparar un poquito de ambiente para leer este cuento. Como son cuentos de la selva, pues vamos a cambiar un poquito nuestra música. Y yo les pido que se relajen, empiecen a echar a volar a su imaginación, sitúense en la selva. Los sonidos no sé si se alcanzan a apreciar. Las medias de los flamencos. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés, que son lagartos, y a los peces. Los peces no pueden caminar, no pudieron bailar, pero como en el baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena y aplaudían con su cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos.
Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose por toda la fiesta, como si nada. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos patas. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga de luz que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con trajes de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes, una de tul verde. Las amarillas, una de tul amarillo. Y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de color ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de su cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y retorcida. Solo los flamencos estaban tristes porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? Y el almacenero contestó: ¿cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Pues quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y se fueron a otro almacén. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? Y el almacenero gritó: ¿de qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida! Y los echó con una escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaron por locos. Entonces, un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal.
mi cuñada la lechuza tiene medias así, pídanselas. Y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron: buenas noches, lechuza, venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo, vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos. Y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros recién sacados con las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, les dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso. Y locos de alegría, se pusieron los cueros de la víbora de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos. Muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente. Y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien que estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias. Y se agachaban también, tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos. Porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar y sin parar, aunque ya estaban cansadísimos, ya no podían más. Las víboras de coral, que se dieron cuenta de esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó al suelo. Enseguida, las víboras de coral volvieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. ¡No son medias!, gritaron las víboras. ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar ni una sola pata. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas les hicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que se murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro
sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baño. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos volvieron a meterse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían un terrible ardor en sus patas y las sentían siempre del color de la sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y se quedan así por horas enteras, porque ya no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los peces saben muy bien por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el alma, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pececillo se acerca demasiado a burlarse de ellos. Y colorín colorado, mucho, y las medias más. ¿ya lo habían escuchado? ¿Saben qué son estas medias? No son pelos de víbora. No, son mangas de una blusa. Son las mangas de una blusa, como hay aquí. Y están calentitas. Ya no te las quites. Bueno, pues espero les haya gustado el cuento, ¿verdad? Los cuentos de la selva son un poquito extensos, están larguitos, si se fijan, 15 minutos mínimo leyendo el cuento. Yo te lo recomiendo mucho. Si no los han leído, en varias de las bibliotecas está la antología completa. Me ha tocado verlas en la escuela, me ha tocado ver en el curso de la lectura. Lo llevaban como parte de los libros del rincón, o sea, era uno de los libros del rincón, por eso sé que probablemente en algunas bibliotecas lo tengan como antología, con otra portada hecha por la SED, pero el de las medias de los flamencos como un cuento solo nada más, también lo he visto en algunas bibliotecas de escuela, incluso por ahí yo se los leí el año pasado a un grupo de sexto grado y les encantó, lo convirtieron en obra de teatro, hicieron su guión, se peleaban por los personajes, incluso hasta los yacarés, los lagartos, había quien quería hacer la lechuza, había quien quería hacer el armadillo, había quien quería hacer las víboras, las niñas querían hacer las víboras, obviamente por las palditas y todo, y porque eran las más bonitas, pero les encantan esos cuentos a los niños. Así como ese, pues trae bastantes cuentos, inclusive en les comento, así rápidamente en el índice, viene un cuento que se llama La tortuga gigante, de un hombre que se enferma y se tiene que ir a vivir a la selva, pero estando solo allá, después de que ya se cura, por la cuestión de las fiebres y todo lo que sucede en la selva, se enferma también estando allá, se curó del corazón, que era lo que traía, pero da una fiebre muy fuerte. Él salva a una tortuga de que un tigre se la coma y después la tortuga le corresponde salvándole la vida a este hombre, pero tiene que pasar una serie de peripecias porque una tortuga muy grande, era una tortuga gigante, se lo lleva en el lomo, ¿verdad? Hay otra que se llama el loro pelado,
pero es pelado no porque diga groserías, ¿sí? Sino porque en una batalla, en una lucha, por ahí era muy confiado y por ahí un tigre le hace la mala jugada de engañarlo, y cuando el loro se acerca demasiado le da un zarpazo, y con el zarpazo le quita todas las plumas del lomo y de su cola. Entonces se queda todo pelado el pobre loro. Imagínense, un loro necesita de sus plumas para poder volar, y la cola es como el timón que le sirve para volar. Entonces este loro se esconde en el tronco de un árbol y dura mucho tiempo ahí. Hay otra que se llama la guerra de los yacarés. Los yacarés son lagartos. Estos lagartos viven pues es un pasaje solitario, un río muy grande, esos ríos de allá, como el Amazonas, muy anchos, en donde hay una cantidad de vegetación y de fauna tremenda. Y ellos viven muy a gusto, porque ahí tienen comida, cada vez que necesitan comer nada más se meten al agua y se tragan ahí, se comen algunos peces o algunos bichos que bajan a beber agua al río, y agarran venaditos y todo lo que llegue a tomar agua. Pero un día ocurre que llega un barco y con el ruido de los motores y todo, las hélices ahí pues se mueven en el agua, ahuyentan a los peces. Entonces los yacarés primero dicen, no, pues no pasa nada, se meten al agua y no hay peces. Y al día siguiente vuelve a pasar el barco, los peces se van y se esconden y ellos no tienen que comer. Entonces llega el momento en que si tenemos que hacer algo, nos morimos de hambre. Así es que con sus colas, que parecen serruchos, van y cortan árboles y hacen un dique separado los troncos para que no pase eso. Pero llega el barco y le lanzan una granada, desbaratan el dique y siguen pasando, y los peces se van, ya no hay peces. Así es que los yacarés hacen otro dique y otro, y cada vez el barco pues usa cañones, usa granadas, etcétera, hasta que llega un momento que los cortan los árboles más fuertes, los más anchos, los ponen bien acomodaditos, pero llega un buque de guerra, un acorazado, porque ya ese río se había convertido en pase de los barcos. ¿Qué harán los yacarés para poder vencer a esos buques de vapor con cañones y todo lo que llevan? Si lo leen, se van a ver. Hay otra historia, la gama ciega. La gama ciega es una venadita que vive con su mamá, pues está chiquita, y la mamá le enseña que hay muchas cosas que no debe hacer, que debe tener precaución, pero esta venadita, esta gamita no le hace caso, y como a ella le gustaba mucho la miel, un día va y agarra un panal y pum, le da un cabezazo y lo tira y le saca la miel y se empieza a comer la miel. Cuando salen las abejas, eran avispas, y pues la picotean. Imagínense, la pobre iba corriendo, pero pues todos los insectos ahí picando y le picaron en los ojos, tanto que la dejaron ciega. Entonces la mamá, muy preocupada por su pequeña, decide ir hasta el pueblo con el médico, que sabe que tiene remedios para curarla, pero para llegar hasta allá pues es muy difícil porque hay cazadores, y los cazadores les encanta cazar venados. Aparte, en el pueblo hay perros, que a los perros también les encanta cazar a las pequeñas gamas, ¿verdad? Entonces ellas sufren muchas peripecias para lograr llegar con el médico, que puede ser, ¿verdad? Que a lo mejor la cura, no sé, de eso. La abeja aragana, el paso del Yabebirí, que es un río, ¿verdad? Ahí nos habla de las rayas que viven en ese río, mantarrayas, que pican y duelen mucho, y andan por ahí los tigres, quieren pasar a comerse a un hombre que por ahí les disparó, y luego se vinieron todos los tigres en manada, lo hirieron, y el hombre llega y se mete al río y sirve como una especie de una isla, y ahí queda el hombre tendido, y las rayas deciden ayudarlo. Cuando llegan los tigres en manada y quieren meterse al agua para ir a rematar a la persona, al hombre, ellas deciden no dejar a los tigres, y empieza una cruel batalla. Cada vez que un tigre metía una pata, se le dejaban ir todas las rayas al mismo tiempo y le picaban, y los tigres rugían de dolor y se salían y se les inflamaban las patas, se iban a echar en la arena,
Entonces cuando ya se les desinflamaban y que se les quitaba el dolor, volvían a meterse el agua y las rayas, claro, los tigres también las aplastaban y las desgarraban con sus garras, pero es una lucha muy intensa la que se da. Estos cuentos están buenísimos, trae otros más, pero ya pasando ahora sí, después de esta lectura y estos comentarios, vamos a entrar en materia. Tenemos una pregunta primero generadora. ¿Qué es un café literario? Tenemos que compartir lo que sabe, lo que piensa, lo que conoce, lo que se imagina. Es como un tipo de reunión donde se comparten experiencias de lectura y pues ahí tomándose un cafecito. Tomándose un café. Ahorita vamos a tener ciertas cosas para que personas se café. Yo a los que iban llegando por les comentaba, ahí tenemos el café. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, es una reunión de personas que deciden juntarse, que deciden estar en un lugar para tomar café y para platicar sobre libros, sobre autores, sobre lecturas. Muy bien, ¿qué más? ¿La profe Mina? También me tocó observar en esto del café literario, pero era una reunión de gente que se ve a leguas, que le gusta la literatura, ¿no? Y era gente mayor sobre todo, pero era para ahí se reunían o se reúnen todavía personas para cuando van a promover un libro, algún escritor que viene de donde quiera que anda promoviendo su libro, invita a través de una asociación que ya hay de literatos o de hombres de lectura, llegan a formar hasta un club de lectores. Y es para, bueno, yo lo he visto que es para promover, así muy concretamente en el Café Calicanto de Chihuahua, ahí se reúne, ahí promueven libros y se usa como café literario, pero es para que el escritor de un libro promueva hacer la promoción. Incluso hace lecturas en voz alta de fragmentos de su libro, así como para interesar a los futuros compradores, ¿verdad? También. Sí, ¿También aquí fuera en la cafetería? Donde está el centro el INPA. Se llama cafetería, creo que es una librería.